Cuando veníamos caminando de vuelta nos cruzamos con un vecino que nos dice oiga vecino, me dijo váyase rápido para su casa que su señora se mató. Cuando llegué aquí encontré a mi hijo Francisco de 11 años llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Visitada por las 4 lunas, vida tía en el medio de la guardia, acompañada por su reina, se fue al sur. El llamado de la Mapu a defender lo que ha entendido bien el mapuche, hacerle caso al peuma domo huaychafe. De origen de capitales austriacos que vulneró los derechos de una comunidad ancestral, que es la comunidad Quilimpan. Este es un lugar de amor, eso es un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia. Nosotros no queremos, nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear, reconstruirnos como mapuche. Nehuen tranquilera la comunidad, amenazada por RP global, cables de alta tensión que la fuera a encontrar colgada en su ruca y la cosa está mal. El médico sabe que no se rompió la cervical. Hacer estas amenazas el día 21 y bueno, el día 22 mi señora amanece muerta, aparece muerta y el día 23 vienen a hacer el cableado, que es lo que nosotros personalmente nos hemos estado oponiendo. Yo tengo la claridad de que el asesinato de mi mujer fue precisamente para eso, para debilitarnos y para que el día 23 no estuviéramos en la casa. Por eso asesinaron a la negra el día 22. Oye, Winca, destroza y con ira, pero entre las nuestras, Macarena siempre estará viva. Oye, Winca, te falta el origen y nuestras raíces no podrás cortarlas nunca. Yo no creo
por ningún motivo que la negra se haya quitado la vida. Eso no cabe dentro de la personalidad que la negra tenía. Collillo sigue dando lucha y seguirá. La Mapu y su gente fuerza le dará. Que es difícil cuando una mujer se ausenta. La negra tiró semilla a la tierra y en sus hijos su peuma germinará. Y aunque pasen luna y puyu mongelia, oye Winca, destroza y morirá, pero entre las nuestras Macarena siempre estará viva. Oye Winca, te falta el origen y nuestras raíces no podrás cortarlas nunca. Oye Winca, destroza y morirá, pero entre las nuestras Macarena siempre estará viva. Oye Winca. Desgraciadamente no soy el primero al que le pasa esto. Hay muchos peñis que también sufren la represión y que también siguen de pie y que también siguen haciendo las reclamaciones propias de nuestro pueblo. Es cierto que hoy día tengo un dolor gigante y esa pena tiene que transformarse en organización. Tenemos que despertar y si no estamos destinados a la extinción, porque eso es lo que quieren, eliminarnos, taparnos de centrales, taparnos después de mineras y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar.